Ya estamos con Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES. Estaremos hablando de la reforma educativa, estaremos hablando de la elección de horas docentes. Hay varios temas de actualidad para conversar con él. Gracias por el tiempo, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio como siempre y un gusto acompañarlos. Bien, vamos a comenzar hablando de la elección de horas docentes porque a partir de allí se comenzaron a generar dos versiones. También hubo un comunicado por parte de autoridades de la enseñanza el pasado viernes pidiéndole a FENAPES que no desinforme sobre lo que habían señalado en cuanto a justamente la designación de horas. Sí, con respecto al comunicado es parte de un juego que establece el gobierno constantemente, no solo en el plano educativo. Nosotros tuvimos una bipartita unas horas antes de ese comunicado, donde se nos confirman plenamente los números por parte de la directora general Cherro, no hay ninguna negación de esos números. Después, hay una serie de comunicados que intentan desmentir una realidad que es muy palpable en el ámbito docente. Yo no puedo articular sobre los comunicados de la administración, simplemente tengo que tener la seriedad de denunciar lo que tengo que denunciar, solicitar información que aún no se nos brindó, por ejemplo, la comparación de cantidad de grupos del año pasado a esta altura del año, la cantidad de horas, la cantidad de estudiantes por grupo, son todas una serie de informaciones que solicitamos y no se nos dieron. Después los comunicados uno los puede articular, las salidas públicas de este gobierno cada día carecen de legitimidad, sus actores tienen un papel que yo creo que a esta altura es bastante triste. Entonces, me parece que el comunicado lo tomo, nosotros tenemos un trabajo muy serio, la federación ha demostrado que es muy seria cuando plantea algunos temas, entonces me parece que hace parte de un juego que establece el gobierno de tratar de armar una especie de escenario del mejor de los mundos, no solo en el plano educativo, lo vemos en varios planos, ¿no? Ustedes estaban planteando el caso Astesiano, lo que pasó con el Liceo 41, que según la fiscal no hay ningún problema. El caso Astesiano va a seguir salpicando para todos lados, más allá del encuentro abreviado, porque la fiscalía va a tener que actuar de oficio, porque hay mucha tela para cortar en eso. Entonces, me parece que nosotros hacemos un trabajo serio, nos reunimos el domingo pasado, nos vamos a volver a reunir el 5 de marzo para tomar algunas decisiones y esperemos que en las próximas horas llegue la información que solicitamos. Emiliano, hablando un poco de las cifras, ¿no? En el comunicado, por ejemplo, dieron a conocer que, por ejemplo, en Artigas el 86% de las horas docentes fueron entregadas, en Durazno 74, Flores 76 y así, en casi todos los departamentos. Es un número muy bajo. En otros años, con otro tipo de trabajo, con otra seriedad, estaríamos en 90 y pico. O sea, no se sostiene. Yo vuelvo a decir, hay una pedagogía del marketing, hay un tinglado armado, ahora que estamos hablando de carnaval, de anunciar que estamos en el mejor de los mundos. Bueno, no estamos en el mejor de los mundos, la gente lo visualiza. Yo lo que vuelvo a decir es, el sindicato ha actuado con una seriedad extrema. El otro día se reunió en la Asamblea General de Delegados, vamos a esperar que se nos faciliten los datos, vamos a esperar el proceso de elección de horas de ahora. La propia Jennifer Cherro dice, la famosa clave ANEP no funciona, yo estoy rehén de UTU, rehén de formación docente, no sé cuántos grupos se van a descargar, no sé cuántos estudiantes de UTU me van a enviar, es un caos todo. Ella misma. ¿Lo dijo públicamente? No, eso ya lo dijo en una instancia bipartita, frente a frente. O sea, yo no tengo por qué inventar esto. Es claramente, es así. Lógicamente, después hay una reunión, se aglutinan y salen con un comunicado. Ahora, la realidad es otra. O sea, la realidad que vive el docente, viven las familias cuando van a los centros educativos es otra. Pero... O sea, yo contra el comunicado que tengo para decir, creo que es un número bajo con respecto a elecciones de horas de otros años. Creo que hay que mejorar el proceso y volver a un ámbito bipartito donde se pueda construir la mejor lectura para el acceso a los puestos de trabajo, y hay un grave error que creo que la ANEP debería corregir, que es trabajar a demanda. Trabajar a demanda es ir contra las condiciones de trabajo y las condiciones de aprendizaje. ¿Qué es trabajar a demanda? Si hay gurises, yo abro grupos. Ahora, lo que nos decía Jennifer Cherro es un escándalo. Ella nos dijo que, de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, va a estar marzo-abril abriendo grupos. Entonces, eso habla de una falta de planificación y desprotección educativa alarmante. Emiliano, ya nos vamos a meter de lleno con este tema. También nos vamos a hablar de estos chats de Astesiano que involucran también alumnos del Liceo 41. Pero lo planteábamos también y lo hablábamos con Alejo antes de estar al aire. Nos estamos enfrentando a un nuevo año, a una reforma educativa que se va a instalar, nos guste o no nos guste, y allí hay que buscar consensos, hay que de alguna manera hacer concesiones por ambos lados, ¿no? En pos de que los chiquilines tengan una buena educación. ¿Qué es lo que va a pasar este año si la situación sigue así tan
encontró nada. Entiendo. Lo que podemos trasladar a la población, que la Federación Nacional de Profesores va a seguir trabajando con la seriedad de siempre. Si se la convoca a negociar determinados aspectos que permitan mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de aprendizaje, la Federación va a asistir. Pero lo que pasa es que del otro lado hay un deterioro de la credibilidad. Ahora salta nuevamente el escándalo de cómo llegó a ser docente Robert Silva, que es una cosa que algunos la sabemos hace años. Pero ¿hay alguna novedad? En esto no hay ninguna. Lo que pasa es que la falta de credibilidad, más allá de todo el andamiaje mediático, es tal que abajo cruje. Pero no cruje solo por la Federación. Que de las dos partes se está diciendo lo mismo. Por parte de FENAPE se dice esta situación, desde las autoridades pero yo lo he evidenciado. ¿Y qué pasa en el medio que nosotros tenemos que ser lo más responsables posible para preservar las condiciones de trabajo de los docentes, del gremio docente en general, y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Y estamos dispuestos a sentarnos a negociar. El problema es que yo sustento lo que digo con números. Hay situaciones muy claras. Es hacer una recorrida por los liceos. La cantidad de estudiantes por grupo aumentó de 25 a 20 a 35, 38, 40. Es una realidad palpable. Yo ayer estuve toda la tarde en el liceo 57. Las mesas de exámenes con este deterioro del régimen de pasaje de grado y tratar de que todo el mundo pase, porque no hay una preocupación pedagógica, hay una preocupación porque los números cierren. Yo tuve estudiantes que pasaron 12 horas adentro del liceo, de las 8 de la mañana a las 12 de la noche, con reclamos de padres muy fuertes, con chiquilines que tenían hambre. ¿Por qué? Porque se amontonaron tantos gurises para dar exámenes, porque no funciona así la educación. La educación no es una fábrica de chorizo. Nos tienen que preocupar los procesos de aprendizaje. ¿Tá? Las estadísticas nos tienen que preocupar, por supuesto, pero acá lo único que preocupa son las estadísticas. Ahora, perdón, nos vamos a enfrentar, como para ir cerrando esto, este año 2023 a un año de paralizaciones, de movilizaciones, si sigue la cosa así como está. Te digo porque hay un montón de gente, padres que están del otro lado, que dicen, arrancan mis chiquilines las clases, el liceo, ¿con qué me voy a enfrentar en este 2023? Bajándolo bien a tierra. Bien a tierra, a la población en general. Nosotros, nuestro mayor empeño va a ser para que sus hijos tengan las mejores condiciones de aprendizaje. Si hay espacio de negociación, vamos a negociar. Todo lo que sea posible para que eso ocurra lo vamos a hacer. Y además hay un tema muy claro. La mayor gratificación que tengo yo cotidiana es cuando voy al aula a dar clase. No es cuando estoy paralizando. Yo no paro por deporte. Cuando yo paro, a mí se me descuenta de mi salario, como corresponde. Entonces, no es que yo pare por deporte, pero bueno, hay una situación de conflicto, nosotros estamos ofreciendo soluciones. Hace poco, no lo traje hoy, presentamos un documento de muchísimas páginas con una plataforma de propuestas muy amplia. Por ejemplo, tenemos estudiantes que precisan un sistema de becas mucho más potente en educación media. Tenemos planteos concretos para eso, tenemos planteos para la extensión del tiempo pedagógico, tenemos planteos concretos con respecto a la alimentación de los chiquilines en educación media, principalmente en los sectores más vulnerables. Nosotros hicimos un congreso de políticas educativas el año pasado donde hay una batería de propuestas. Las ponemos a disposición de la sociedad, de las jerarquías, trabajaremos. Ahora, la pelota está en la cancha del adversario. Si hay una situación de conflictividad que se agudiza, no es responsabilidad de la Federación, es responsabilidad de las jerarquías de la educación y del gobierno que quiere sostener un modelo y quiere decir que vive en el mejor de los mundos, cuando la gente lo que palpa abajo es otra cosa. Yo escuchaba al presidente el otro día dando cifras de la macroeconomía. Hermoso. Ahora, ¿a dónde fue esa guita? Porque el trabajador abajo ve comprometidas sus condiciones materiales. Cuando se comprometen las condiciones materiales de las familias, se comprometen las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Porque un estudiante que no come bien, que no tiene buenas condiciones de vivienda, buenas condiciones de salud, su proceso de aprendizaje se va a ver seriamente comprometido. Y no se resuelve con una fórmula mágica. No se resuelve poniéndole a primero, segundo y tercero, séptimo, octavo y noveno. Es poco serio. Entonces, nosotros siempre dispuestos a construir, siempre dispuestos a negociar en un marco de negociación real. No que yo llegue a un lugar y vos me informes lo que vas a hacer. Es una falta de respeto al cuerpo docente. ¿Saben la indignación que está generando hoy en día esto del título de Robert Silva? Que jugó de los dados demostrador, ¿no? Firmó lo que después lo habilita a ser docente. Y es indignante para gente que estudió mucho tiempo. Es indignante. Algunos ya lo sabíamos de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué credibilidad tiene este proceso? Muy poca. Porque además se forja sobre una persona, sobre una figura. No se forja en una construcción colectiva real. Entonces, cuando pasa eso en educación o en cualquier proceso, eso cae.
Van a anunciar que la reforma se va a aplicar, van a decir que estamos todo bien, pero después si eso no hace carne... No, lo que pasa, claro, es lo que te quiero decir, por eso es que te hablo justamente de los consensos, porque claramente el docente en el aula tiene que estar involucrado, porque allí es cuando se ejecuta esta reforma. Exacto. Eso creo que no tiene dos lecturas, es así. Entonces, de verdad hay que encontrar estos puntos en común, ¿no? Porque, compromiso público, estamos dispuestos a ¿Pero encontrarlos. ustedes consideran que es necesaria una reforma? Arranquemos Yo creo que hay cosas que no están bien y que hay que discutirlas, como no. Eso. Pero el problema no son las asignaturas. El problema no es el acceso al conocimiento. El problema es las condiciones que se brindan para el acceso al conocimiento. Entonces, la discusión está planteada. Nosotros creemos que hay que cambiar cosas, ¿cómo no? Transformar cosas, aumentar el presupuesto, mejorar las condiciones, dar una discusión global. ¿Qué políticas sociales deben rodear al proceso educativo? No transformar a la educación en una política social más, que es lo que quiere hacer este gobierno. Entonces, toda la disposición a debatir, toda la disposición a intercambiar. La federación tiene una tradición histórica. Ahora, el acuerdo, el consenso, no puede ser bajo cualquier costo. Teniendo en cuenta las reglas de juego que hay hoy, y te vuelvo a preguntar pregunta que te hacía Paula, la discusión, el intercambio entre las autoridades y FENAPES parece no tener un acuerdo. Teniendo en cuenta estas reglas de juego que hay hoy, y este alejamiento entre las dos partes, o lo que parece un alejamiento desde afuera, ¿prevén mayor conflictividad el año que viene? Este año, perdón, 2021. Nosotros estamos construyendo un debate en torno a la rendición de cuentas, en torno a la transformación educativa. Ayer se reunió la coordinadora de sindicatos con una muy buena presencia y empezamos a debatir un proceso que se enfoca en ir a buscar determinadas reivindicaciones que permitan mejorar las condiciones de aprendizaje y las condiciones de trabajo. Después, disposición para hablar hay siempre. Hay mucho de mediático en el intercambio, ¿no? Bien. Después, en el mano a mano, algunas jerarquías te terminan reconociendo algunas cosas. El caso de Jennifer Cherro. Después no lo podrá decir públicamente. No hay ningún problema. Intercambios altisonantes, ese tipo de cosas son normales. Qué sé yo, las reglas de juego son esas. Hay intercambios, podrán ser más ríspidos, menos ríspidos, pero en el momento que hay que sentarse a negociar y está en clave la educación y la educación pública, vamos a estar. Eso no quepa la menor duda. Me quedó una pregunta de las elecciones de horas docentes y te planteo lo siguiente. ¿No hubo un malentendido entre lo que se estaba afirmando por parte de las autoridades que tenía que ver con la elección docente a través de Internet, que sea a través de las computadoras, y ese buen resultado estaba asociado a eso, que desde FENAPES se decía que no iba a andar bien? Yo creo que el proceso de elección de horas ha sufrido... No me salía la palabra. Ha sufrido un deterioro porque ese proceso virtual no es auditable y no es público. Fuera de eso, yo creo que han existido muchas quejas sobre el proceso. El problema es que la incertidumbre que vive el docente cotidianamente hace que la desesperación por acceder a los lugares de trabajo es tal que el docente prefiere no denunciar pequeños inconvenientes y tratar de sacar y tener su respaldo, porque es lo que banca su olla. El problema que tenemos hoy en día, más allá de que hay que discutir la virtualidad, yo creo que en el proceso educativo la presencialidad es insustituible. Después hay otros mecanismos que se pueden discutir. Pero además lo reconocen las autoridades de la educación, ¿no? Sí, lo reconocen. La presencialidad. Pero te van reconociendo. Es gracioso eso. Yo agradezco el planteo. Es muy gracioso, porque Robert Silva, cuando arrancó este proceso de gobierno, decía, el problema no es de recursos, ¿no? El problema es de gestión. Ahora, Robert Silva salió desesperado a pedir recursos y sabe que son insuficientes. Entonces, el problema no era solo de gestión, es de recursos también. Cuando dijimos, en pandemia, bien la virtualidad, hagamos un mecanismo de salvataje, pero la presencialidad es insustituible, antes decían que no. Ahora dicen sí, todos sabemos que hay procesos educativos que son insustituibles en la presencialidad. Es más, en algunos países muy masificados, la virtualidad y es una regla para los sectores más débiles y las élites estudian presencialmente. Entonces, me parece que hay debates que a lo largo del tiempo te terminan dando la razón. Cuesta mucho que te den la razón. Yo creo que la virtualidad y el proceso de elección de horas, lo que más preocupa es el recorte de horas que existió, la cantidad menor de grupos que implica mayor cantidad de estudiantes por grupo e implica una cuestión muy complicada. Hay una cantidad de docentes que hoy en día no tienen ni la unidad docente y tampoco tienen horas. Pero hay otro problema que hay que instalar. Si nosotros vamos a discutir una transformación educativa que es necesaria, en cualquier país serio de pique hay que trabajar con una base de que cada docente debe trabajar 20 horas bien pagas, como son en la mayoría de los países
desarrollados, a mí no me gusta esa categoría, para mí son los países centrales, ¿tá? Y nosotros somos los países periféricos. ¿Tá? Los países centrales se trabajan 20 horas y se tienen 10, 12, 15 de departamento para corrección, apoyatura de estudiantes, investigación. Hasta que no hablemos de una unidad docente bien paga, todo lo demás es verso. Es verso, porque ningún docente con 60 horas puede profesionalizarse. Ningún docente con 50 horas se puede profesionalizar. El problema es que el docente tiene que acumular horas para poder tener un salario digno. Claro, sí, sí. Hablemos un poco de lo de Astesiano, ¿te parece bien? Porque se dieron a conocer una serie de chats con esta incautación del teléfono de Alejandro Astesiano y unos chats estaban vinculados con alumnos del Liceo 41, también había un docente involucrado allí. ¿Han tomado acciones legales ustedes? Nosotros hemos tomado acciones políticas, no descartamos ninguna acción legal. Mañana vamos a tener una reunión muy importante con los padres, con los representantes docentes, tanto Julián Mazzoni como Daisy Iglesias, que fueron invitados, y con los compañeros del núcleo. Nosotros somos muy respetuosos de lo que ocurrió, al contrario de otros actores, y vamos a escuchar mucho a las familias, a las compañeras involucradas, que son más de una, que además vieron sus nombres expuestos públicamente. A nosotros nos preocupa mucho cómo se salió desde un punto de vista jurídico, a deslindar cualquier preocupación sobre el tema. Nosotros creemos que el problema es político. O sea, el caso Astesiano es político fundamentalmente. Más allá que tiene una beta jurídica, es un problema político. Qué sé yo creo que lo que ocurrió es de una extrema gravedad. Nosotros estamos convencidos que esta situación que se da puntualmente con un policía que accede a los números supuestamente mediante un padre, no es una situación puntual. La persecución hacia los sindicatos de la educación y hacia la FENAPES es escandalosa. Situación de San José, ¿no? Cuando se criminaliza a docentes que se sacan una foto por un plebiscito sobre la minoridad. Disparate, insostenible. La investigadora sobre FENAPES, sobre las licencias sindicales, otro escándalo. Y ahora esto. Bueno, situaciones de persecución que hemos denunciado. Creo que hay que escuchar mucho a las familias en este caso, hay que ser muy cuidadosos y ver bien qué pasos se van a dar. Se dieron pasos con el secretariado del PIT-CNT de determinadas reuniones y creo que hemos dado los pasos acertados. Veremos cómo sigue esto, pero preocupa mucho cómo se intenta, de alguna manera, edulcorar el tema, decir, no pasó nada, esto fue un tema puntual, se manejaron teléfonos de estudiantes. Y además hay otra cosa no menor, los marcos conceptuales sobre los cuales habla el policía de los docentes. O sea, hablamos de un policía en servicio a Presidencia de la República, que después lo único que se lo hace es se lo traslada a la quinta y a la vuelta del PIT-CNT, ¿no? Porque no hay ningún tipo de sanción, nada, se lo traslada. Diciendo que las profesoras son feministas, estos comunistas. Sí. O sea, eso es gravísimo porque nos retrotrae a una sociedad del oscurantismo, del odio. Muy jodido, muy jodido. Con respecto a lo que dijo Gabriela Fossati al respecto sobre el caso, ¿limita un poco jurídicamente a FENAPES para tomar acciones? Que dijo que no veía mucho, que no veía delito en esta situación. Y Fossati no ve tantas cosas a esta altura. Qué sé yo. Lo que diga Fossati lo hará de acuerdo a su rol de fiscal. Yo tengo un rol determinado con la federación, un compromiso con el gremio docente, con los afiliados, con el cuidado de los estudiantes, con la protección de esa familia. Ahora, lo que diga Fossati a esta altura... ¿Pero lo limita a FENAPES jurídicamente? Nosotros tenemos nuestros abogados y veremos. Veremos qué herramientas, si hay un elemento de los padres que quiera seguir, si hay un elemento de las compañeras que están más expuestas que quieran seguir, porque también nosotros tenemos que medir y humanizar que algunos de nosotros estamos acostumbrados a estar expuestos públicamente. Ahora hay compañeras y compañeros que no, y que son militantes comprometidos con el sindicato, pero que preservan mucho su intimidad y el no estar expuesto, porque estar expuesto, como estamos algunos, no es sencillo tampoco. Y yo tengo que respetar eso, yo tengo que medir todo. Esto no vale todo, para nosotros no vale todo. Para alguna gente sabemos que sí vale todo y lo ha comprobado en declaraciones públicas, ¿no? Pero para nosotros no vale todo. El primero es el cuidado de los estudiantes, escuchar a las familias y ver por dónde quieren seguir. El respaldo de la federación va a estar. Lo que diga Fossati es de acuerdo a su rol, de acuerdo a lo que piensa. Para mí Fossati ha dejado de ver muchas cosas, pero bueno, allá ella. Y nosotros seguiremos el camino que tengamos que seguir con mucha responsabilidad, como siempre. Emiliano, algo que mencionaste y no quiero dejar pasar es el tema del salario de los docentes, sí, que
En realidad tenemos que decirlo que lamentablemente es un tema de larga data, ¿no? Sí, correcto. Los sueldos sumergidos de los docentes uruguayos. Sí, Eh, sí. Se dio un aumento del 10%. Se dio un aumento, hay una pequeña recuperación, claramente no es suficiente, pero ¿no es una buena señal? No, primero, no hay recuperación porque lo que perdiste no lo vas a recuperar. Lo segundo, hay un empate técnico al final del quinquenio. Hay que ver después la gráfica cómo se mueve. Primero, yo creo que la Federación Nacional de Profesores tiene una gran virtud, resiste el archivo. Nosotros instalamos este tema antes del periodo progresista, durante el periodo progresista y lo vamos a instalar ahora. O sea, nosotros somos un sindicato, que no somos indiferentes al contexto histórico, al contexto político, pero tratamos de ser coherentes. Nosotros creemos que hay que ir a una discusión de fondo en la próxima discusión presupuestal. El docente tiene que trabajar 20 horas, si no lo demás es verso. Tiene que trabajar 20 horas, ¿tá?, con un salario potente, con horas de departamento, horas de acompañamiento, horas para corrección, ¿tá?, porque tenemos una vulneración, no estamos respetando la carrera docente. Y esto mucho más en un sector sumamente feminizado, como el del sector docente. Las compañeras que trabajan 48 horas, que después tienen que ir, muchas veces madres solteras, a cuidar a sus hijos, ¿cómo hacen para planificar una clase? ¿Tienen tiempo? Cualquier sistema educativo serio, un docente trabaja horas aula, no más de 20 horas. Entonces, vayamos a esa discusión a fondo, que no es un problema exclusivo de este gobierno. Es un problema que tenemos que encararlo como sociedad. ¿Queremos encarar un modelo que tenga profesionalización docente real? Porque yo te pregunto, el tema clave de construir política educativa no es una fórmula mágica, no autóctona, que es lo que trae Robert Silva, pues esto es copiado de los organismos internacionales de crédito. Yo te traigo documentos de la ODE y del Banco Mundial y son la fotocopia. El problema es, se elabora política educativa y se construye política educativa cuando los docentes tienen tiempo de problematizar su propia práctica e ir construyendo cotidianamente política educativa. Es la única forma de tener un modelo constante de política educativa que no esté sujeto a los avatares de ningún partido político. Por eso la Federación reclama autonomía y gobierno. Porque tenemos que librar del debate ese a la educación y tratar de trasladar una política educativa a 20, 30 años. Eso es imposible con la realidad de los docentes hoy en día. Y no es porque no estén comprometidos. Hay un compromiso brutal, ¿tá? Es que no tenés tiempo material para hacerlo. Emiliano, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que hay otros temas también que podríamos abordar, pero tenemos que ir cerrando por tema de tiempos televisivos. Pero bueno, de repente más adelante te podamos convocar y ojalá que se lleguen a esos puntos en pos de una buena educación para los adolescentes uruguayos, ¿no? Ponerlos también allí como lugar protagonista. Bueno, agradecer el espacio, son los principales protagonistas, agradecer el espacio del programa que está preocupado con este tema, que nos parece que no cae en determinados clichés, y estamos abiertos. Si el programa nos convocan antes del inicio de cursos y sentamos a Robert Silva acá e intercambiamos y clarificamos a la sociedad algunas cosas, nosotros encantados, vamos a estar donde nos convoquen. Cualquier barrio, cualquier rincón del país, cualquier asociación de padres, cualquier patio de vecinos, ahí vamos a estar para hablar de educación, no hay ningún problema. Muchas gracias, Emiliano. Gracias a ustedes.